Queridas hermanas, hermanos, hay ocasiones en que los cristianos se hacen preguntas como estas. ¿Debemos de seguir las mismas estrategias del pasado para llevar el Evangelio a los demás? ¿O tenemos que buscar siempre nuevas y actuales? ¿Debemos permanecer en un lugar hasta que ese lugar dé fruto? ¿O se nos permite estar cambiando a cada momento con tal de que nosotros la pasemos a gusto? ¿Es válido obligar a alguien a que se vuelva cristiano? ¿Debemos de confiar en cualquier persona que aparentemente parezca buena? ¿Por qué es importante no trabajar individualmente, sino por lo menos de dos en dos? El Evangelio de hoy nos ayuda a responder a estos cuestionamientos cuando nos habla de que, además de los 12 apóstoles, Cristo era seguido por muchos discípulos a quienes les pidió llevar su palabra dándoles instrucciones precisas. En muchas ocasiones, Jesús utilizó parábolas, metáforas y comparaciones para hablar del mundo y del trabajo que hay que hacer como cristianos. Habló, por ejemplo, de echar las redes mar adentro para enseñarnos a buscar siempre caminos y estrategias nuevas. En el Evangelio de hoy, compara el mundo con un gran campo sembrado, una gran mies que debe de ser cosechada para que nadie se pierda. Con este ejemplo, con esta parábola, nos dice que cada ser humano es valioso para Dios y que por lo tanto Dios no quiere que se pierda ninguno. Muestra su preocupación por todos aquellos que por diversas causas han perdido el sentido de la vida, que sufren, que son víctimas de injusticias o viven en soledad. Con esta idea, Cristo invitó a sus discípulos a la misión y hoy también nos invita a nosotros para que vayamos al encuentro de quienes aún no lo conocen, de quienes no conocen el amor, de quienes sufren por no encontrarle sentido a la vida, de quienes creen que el mal en el mundo es porque Dios nos abandona, en lugar de darse cuenta que la maldad que nos rodea es producida por el propio ser humano, de quienes creen que la falta de trabajo, alimento, recursos humanos es por culpa de Dios y no por las injusticias y falta de caridad y solidaridad de los humanos. Ante el sufrimiento, la injusticia, la soledad o la tristeza, estamos llamados a hablar en nombre de Dios de la buena noticia que Él nos da. Pero debemos hacerlo sabiendo que este mundo no es nuestro y que nosotros solo somos administradores. Jesús, de acuerdo a las indicaciones que les da a los discípulos, nos pide que trabajemos por lo menos de dos en dos, porque así, en medio del rechazo o la adversidad, uno al otro podrán animarse y sostenerse. En cambio, cuando uno está solo, fácilmente puede marchar atrás. Cristo también nos invita a orar para que Dios suscite en medio de nosotros a personas dedicadas de tiempo completo a anunciar el Evangelio. Nos invita a orar por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Y no debemos esperar a que lleguen a nosotros quienes necesitan de la luz y el amor. Jesús nos dice que debemos ponernos en camino. Nos alerta también para que estemos prevenidos contra el mal que intentará acabar con el bien, contra los lobos disfrazados de ovejas, contra la hipocresía de quienes aparentan buscar y seguir el bien cuando en realidad buscan solo su interés personal. A propósito de esto, sería conveniente recordar lo que decía Cristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber si alguien realmente es una oveja que busca hacer el bien o es un lobo rapaz que busca simplemente sus intereses personales? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Un padre de familia que busca sus intereses, por sus frutos los conoceréis. Un empresario, un líder
que busca solamente sus intereses es un lobo. Por sus frutos los conoceréis. Un gobernante que no se preocupa por su pueblo, y en su pueblo hay inseguridad, falta de bienestar para todos, hay aumento de la delincuencia, por sus frutos los conoceréis. Por otra parte, nos enseña Jesús que la principal riqueza que debemos llevar es su palabra. Comparada con ella, no tienen valor ni el dinero, ni el morral, ni las sandalias. Lo que importa es esencialmente llevar consigo la palabra de Dios. Además, cuando Jesús les pide a sus discípulos que lleven solo lo necesario, evita también que sean asaltados en el camino para que alguien les prive de sus posesiones. Porque también en aquel tiempo, lamentablemente como ahora, había gente ladrona y sin vergüenza. Y cuando una gente lleva solo lo necesario, los ladrones pues no se preocupan por asaltarle. También Cristo les insiste en que deben de ser mensajeros de la paz en cada hogar y que aunque el mensaje que deben dar es gratuito, ellos también tienen derecho al sustento diario. Finalmente, Cristo les enseña que su predicación debe de ser una propuesta a creer, pero nunca una obligación. Se debe de proponer, pero nunca obligar a creer. Por eso les advierte que si alguien no quiere escucharlos y piensa que en lugar de que ellos van a ofrecer algo, van a quitarles algo, entonces los discípulos se sacudan los pies para indicar que su interés no era quitarles a quienes los estaban visitando ni el más mínimo polvo, sino enriquecerlos más bien con la palabra de Dios y el mensaje que llevaban. Hoy también la primera lectura nos recuerda que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, Jerusalén se convertiría en signo y lugar de bendición. Esto me hace pensar en cómo, gracias a la acción o el trabajo de alguien, los lugares e incluso los tiempos pueden pasar de simples poblaciones a ser lugares emblemáticos. Estoy seguro que para ustedes hay lugares especiales y significativos en forma positiva. Quizás el hospital donde les salvaron la vida, o el lugar donde se enamoraron, o el lugar donde estudiaron y lograron titularse, o cualquier otro lugar que marcó su vida. Porque hay eventos que marcan nuestras vidas. Y precisamente por eso hay lugares que nos atraen o lugares que amamos. Pues eso es lo que nos dice la lectura primera, que Jerusalén ya no sería importante solo porque ahí Abraham iba a sacrificar a Isaac, o porque ahí David entronizó el arca de la alianza, o porque ahí Salomón construyó el templo, o porque esta ciudad fue conquistada por los griegos o romanos, sino porque en ese lugar, en las piedras del Calvario, se mostró el amor tan grande de Dios que a través de la resurrección de Cristo venció al pecado y a la muerte para brindarnos la vida eterna. Desde entonces, desde la resurrección de Jesucristo, Jerusalén es llamada la ciudad santa y es visitada por millones de peregrinos que desean vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide y transformarse en verdaderos hijos suyos. Pero recordemos que no es Jerusalén una ciudad lo importante, sino lo que sucedió en ella. Lo importante es Jesucristo, que nos invita a ser sus discípulos para transformar nuestra vida y la vida de los demás. Pidámosle a Jesús que nos ayude a ser trabajadores suyos en medio de esta enorme mies del mundo que necesita volver a los valores del Evangelio. Pidamos para que nunca falten sacerdotes, religiosos y religiosas que ayuden también en esta cosecha. Pidámosle que nos ayude a llevar la buena noticia de su amor a todos los que crucen por nuestro camino. Pidámosle que no tratemos de imponer la fe, sino tratar de convencer, mostrando lo hermoso e importante
que es convertirnos en constructores del reino del amor, del reino de Dios. Y finalmente, ya que el día de mañana se celebra la advocación de la Virgen del Refugio, recordemos que ella siempre es refugio de pecadores, refugio de personas que necesitan de su amor, de su acompañamiento, y que ella también nos anime y nos impulse a seguir cada vez más a nuestro Señor Jesucristo.